Siempre me ha gustado acampar. La sensación de estar rodeado por la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad, siempre me ha dado paz. Pero todo cambió aquella noche en el bosque. Fue hace 3 años. Un grupo de amigos y yo decidimos ir de campamento a un bosque alejado, en un lugar donde pocos iban. Buscábamos tranquilidad, un fin de semana sin celulares, sin tecnología, solo nosotros y la inmensidad del bosque. El primer día fue perfecto. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y contamos historias de miedo entre risas. El cielo estaba despejado y el aire fresco. No había indicios de que aquella noche se volviera una pesadilla. Cerca de la medianoche, me alejé un poco del campamento para hacer mis necesidades. Caminé unos metros hacia los árboles, lo suficiente para tener privacidad, pero sin perder de vista las luces de la fogata. Mientras estaba allí, escuché un crujido detrás de mí. Pensé que era uno de mis amigos tratando de asustarme, así que me reí y dije: «Muy gracioso, ya puedes salir». Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo los árboles oscuros y la luna iluminando tenuemente el suelo cubierto de hojas secas. Regresé al campamento con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. No le di importancia y me acosté en mi tienda. Escuchaba a mis amigos murmurar mientras se dormían, hasta que el silencio del bosque nos envolvió por completo. Cerré los ojos, pero algo me despertó unas horas después. Pasos. Eran lentos, pesados, y crujían las hojas secas. Abrí los ojos y contuve la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a mi tienda. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que era uno de mis amigos, tal vez yendo al baño, pero entonces escuché algo que me paralizó. Una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera inclinado junto a mi tienda, escuchando. No me atreví a moverme. No quería abrir la cremallera y ver lo que había afuera. Estuve así, con los ojos fijos en la oscuridad, hasta que los pasos volvieron a sonar, alejándose poco a poco hacia el bosque. A la mañana siguiente, pregunté a mis amigos si alguno de ellos había salido en la noche. Todos lo negaron. Reí nervioso y les conté lo que había escuchado. Dijeron que seguramente era un animal, pero algo en sus ojos me dijo que también estaban asustados. Decidimos seguir con el campamento, tratando de olvidar el incidente. Caminamos por el bosque, exploramos un río cercano y al atardecer volvimos al campamento. Parecía un día normal, hasta que encontramos las huellas. Rodeaban nuestras tiendas. Eran huellas humanas, pero extrañas, descalzas, con los dedos largos y hundidos más de lo normal en la tierra, como si la persona que las dejó fuera mucho más pesada de lo normal. El silencio entre nosotros fue absoluto. Empacamos nuestras cosas lo más rápido posible y decidimos marcharnos antes de que oscureciera. Caminamos de regreso al auto, con la sensación de que algo nos seguía entre los árboles. Cuando por fin llegamos y nos subimos al auto, sentí un escalofrío en la nuca. Antes de cerrar la puerta, miré al bosque una última vez. Entre los árboles, a unos metros de donde habíamos acampado, vi una figura alta y delgada, con los ojos brillando en la oscuridad. Nos observaba. No dije nada, solo cerré la puerta y le pedí a mi amigo que arrancara el auto lo más rápido posible. Desde entonces nunca volví a acampar, porque ahora sé que en los bosques hay algo más que árboles y animales, y todavía siento que me sigue observando. Soy policía desde hace más de 10 años, y aunque he enfrentado situaciones peligrosas, hay una noche que nunca he podido olvidar.
Una noche que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que era real. Esto ocurrió hace unos años, cuando aún era un oficial de patrulla en un pequeño pueblo rodeado de bosques y carreteras solitarias. Era una noche tranquila de invierno, con un frío que calaba los huesos. Mi compañero Raúl y yo estábamos terminando nuestro turno cuando recibimos un aviso extraño por radio. Unidad 23. Se reporta un vehículo abandonado en la carretera vieja. Verifiquen el área. La carretera vieja era un tramo olvidado que conectaba el pueblo con una ciudad vecina, pero había sido clausurada después de varios accidentes fatales. Nadie usaba ese camino, y los lugareños evitaban hablar de él. Decían que estaba maldito. Raúl y yo nos miramos con resignación. Condujimos hacia la carretera, que estaba completamente desierta y envuelta en una niebla espesa. Las ramas de los árboles se extendían como garras sobre la vía, y el único sonido era el crujido de la grava bajo las ruedas de la patrulla. Después de unos 10 minutos de conducir, vimos el vehículo. Era un auto viejo, detenido a un lado de la carretera, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Estaba completamente solo, y no había señales de nadie alrededor. Me estacioné detrás y bajé de la patrulla con Raúl, nuestras linternas iluminando la escena. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», grité, pero no hubo respuesta. Revisamos el interior del auto. Había una chaqueta en el asiento del conductor y un teléfono móvil tirado en el suelo, pero ni rastro del dueño. Todo estaba en silencio, y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sentimos que algo no estaba bien. Mientras inspeccionábamos alrededor del vehículo, escuché un susurro. Fue débil, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que me detuviera en seco. «¿Lo escuchaste?», pregunté a Raúl. Él negó con la cabeza, pero su rostro mostraba la misma inquietud que yo. Decidí seguir el sonido, iluminando con mi linterna el bosque que bordeaba la carretera. Caminé unos pasos hacia los árboles y el susurro se hizo más claro. Era como una voz, pero no lograba entender lo que decía. «Raúl, creo que viene de aquí», le dije. Nos internamos en el bosque, avanzando con cautela entre las ramas y la niebla. La temperatura parecía haber bajado aún más, y el aire era pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. De repente, encontramos algo que nos detuvo en seco. En medio del bosque había un círculo de tierra despejada, como si alguien hubiera limpiado la zona intencionalmente. En el centro vimos una muñeca vieja, de porcelana, con una expresión extraña en su rostro. Estaba sentada sobre un montón de hojas secas, y a su alrededor había marcas en el suelo, como si alguien hubiera dibujado símbolos. Raúl dio un paso hacia atrás. «Esto no me gusta nada, compañero». Antes de que pudiera responder, el susurro se transformó en un gemido. Era un sonido bajo, gutural. Parecía venir de todas partes a la vez. Me giré rápidamente, apuntando con mi linterna en todas direcciones, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», grité. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura alta y delgada. Estaba de pie entre los árboles, a unos metros de nosotros. Era difícil describirla, porque parecía estar envuelta en sombras, como si la luz de la linterna no pudiera tocarla. No tenía rostro, pero sentíamos su mirada fija en nosotros. Raúl le apuntó con el arma, pero la figura no se movió. En lugar de eso, comenzó a reír con una risa baja y escalofriante. La figura dio un paso hacia adelante, y sentí como un frío indescriptible me recorría el cuerpo. «Raúl, vámonos de aquí», dije.
retrocediendo lentamente, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrimos de regreso a la carretera, con el corazón latiendo con fuerza. Subimos a la patrulla y salimos de allí a toda velocidad. Al día siguiente, informamos lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Dijeron que tal vez habíamos imaginado cosas debido al cansancio o al frío de la noche. Desde esa noche, evito patrullar cerca de la carretera vieja. Raúl y yo nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese susurro de nuevo, como si algo me estuviera llamando desde el otro lado del bosque. Yo crecí en la ciudad, pero mi familia siempre ha tenido un rancho en el norte de México. De niño íbamos seguido, pero ya de adulto dejé de visitarlo, hasta que hace unos años tuve que quedarme ahí unos días para ayudar con unos asuntos de la propiedad. Nunca fui muy creyente de cosas paranormales, pero después de lo que viví ahí, ya no estoy tan seguro. El rancho es grande, pero la casa es sencilla, con paredes de adobe y techo de teja. No hay luz eléctrica, solo velas y lámparas de gas. La primera noche la pasé bien, pero la segunda fue diferente. Eran como las 2 de la madrugada cuando me desperté. No sabía por qué, pero sentí una incomodidad en el pecho, como cuando alguien te está viendo. Intenté volver a dormir, pero entonces escuché algo afuera, en el corral. Sonaba como si alguien estuviera caminando entre la tierra seca. Pasos lentos, pesados. Pensé que tal vez era un animal, así que me levanté con la linterna y salí a ver. La luna alumbraba lo suficiente para distinguir el corral y la barda de piedra que lo rodeaba. Todo se veía normal. Caminé un poco, revisando, y justo cuando me convencí de que no había nada, escuché algo más, un susurro. Era un sonido bajito, apenas audible, como si alguien estuviera hablando, pero no pude entender qué decía. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido al rancho. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor, pero lo único que seguía era el sonido del viento entre los árboles. Decidí volver a la casa, pero antes de entrar, volteé una última vez al corral, y ahí fue cuando lo vi. Entre las sombras, justo junto a la barda de piedra, había una figura. Era alta, más de lo normal, y estaba completamente quieta. No podía verle la cara ni los detalles, pero se notaba que era una persona, o al menos eso creí en ese momento. Me quedé helado. Quise hablar, preguntar quién era, pero no me salió la voz. Solo me quedé ahí, con la linterna apuntando en su dirección. Entonces, la figura se movió, pero no caminó, no dio un solo paso, simplemente desapareció. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Entré corriendo a la casa, cerré la puerta y me aseguré de ponerle seguro. Me costó dormir esa noche, y al día siguiente no dije nada. No quería parecer paranoico, pero no terminó ahí. Las siguientes noches, cada vez que apagaba la lámpara para dormir, escuchaba ese mismo murmullo. A veces era más fuerte, otras más lejano, pero siempre estaba ahí. Una madrugada, me armé de valor y me asomé por la ventana. Juro por lo que más quieran que vi algo. No era un ladrón, no era un animal, era la misma figura parada junto a la barda, inmóvil, viéndome. Al día siguiente decidí contarle a mi tío, que es el que más tiempo ha pasado en el rancho. Pensé que se iba a burlar de mí, pero en lugar de eso, se quedó callado, como si ya supiera de qué le estaba hablando. Después de un rato, solo me dijo: no le hagas caso, mientras no lo sigas.
no te va a pasar nada. No le quise preguntar más, pero en cuanto pude, regresé a la ciudad. Desde entonces no he vuelto al rancho, y la verdad, no tengo intención de hacerlo. No sé qué era eso que vi, pero cada vez que lo recuerdo, siento que fue algo que no debería haber visto. Mi nombre es Eduardo, tengo 34 años, soy de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, y lo que te voy a contar ocurrió hace ya más de una década, cuando tenía unos 20 años. Es algo que, hasta el día de hoy, no he podido sacar de mi mente. Nunca he sido de los que se tragan cualquier historia de fantasmas o leyendas, pero después de esa noche aprendí a respetar esas cosas, especialmente la leyenda de La Llorona. Todo sucedió en una noche común, o al menos eso parecía. Había quedado con mis amigos para una carne asada en casa de Luis, uno de los pocos que tenía un terreno grande cerca del río que cruzaba el pueblo. La casa estaba un poco retirada, al final de un camino de terracería, así que no había mucho ruido, ni vecinos cerca que pudieran quejarse. Era el lugar perfecto para reunirnos, platicar y reírnos hasta tarde. Esa noche, como de costumbre, llegamos con cervezas, carne y una bocina vieja para poner música. Todo iba normal, entre risas y anécdotas del pueblo. Alrededor de la medianoche, ya estábamos un poco cansados y comenzamos a recoger. Había algo en el ambiente que no se sentía bien. No sé cómo explicarlo, pero de un momento a otro, el aire se sentía más frío y pesado, como si todo se hubiera quedado en silencio a nuestro alrededor. Luis, que había ido a apagar la fogata cerca del río, regresó con el rostro pálido. Nos dijo que había escuchado algo raro, como un lamento que venía desde el agua. Al principio nos reímos, pensando que nos quería asustar, pero él se veía serio. Nos dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así en esa zona, que su abuelo siempre le decía que no se acercara al río de noche, porque la mujer que llora podía aparecerse. A pesar de su advertencia, yo no creía en esas cosas. Me ofrecí a ir con él al río para revisar, más que nada para demostrar que no había nada. Otro amigo, Joaquín, nos acompañó, aunque no parecía muy convencido. Caminamos los tres hacia el río, con solo una lámpara vieja que apenas alumbraba el camino. El silencio era extraño. No había grillos, ni ranas, algo muy raro para el lugar, porque siempre se escuchaban los animales. Cuando llegamos al río, no vimos nada fuera de lo normal. El agua corría tranquila, reflejando la luz de la luna. Nos quedamos un rato ahí, tratando de escuchar algo, pero no había nada. Joaquín empezó a burlarse de Luis, diciéndole que seguro había confundido el sonido del viento con otra cosa. Yo también me reí un poco, pero justo cuando íbamos a regresar, lo escuchamos. Era un lamento, largo, profundo, casi como un gemido que venía desde lejos. Nos quedamos paralizados, mirándonos entre nosotros, tratando de entender si todos habíamos oído lo mismo. El sonido venía del otro lado del río, pero no podíamos ver nada. La lámpara apenas alumbraba unos metros frente a nosotros, y más allá, todo era oscuridad. Luis nos susurró que nos fuéramos, que no era buena idea quedarnos ahí, pero yo, terco como siempre, insistí en que podía ser alguien jugando una broma o algún animal. Decidí cruzar el río. Joaquín intentó detenerme, pero le dije que no pasaría nada. El agua me llegaba a los tobillos, y mientras avanzaba, el lamento se hizo más claro. Ahora sonaba como si estuviera justo frente a mí, aunque no podía ver nada. Cuando llegué al otro lado, de repente el lamento cambió. Ya no era un gemido lejano, era un grito desgarrador,
como si alguien estuviera sufriendo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La lámpara que llevaba en la mano comenzó a parpadear, y en ese momento la vi. Era una figura de una mujer, de pie, junto a un árbol. Su cabello era largo y oscuro, y estaba vestida de blanco, pero no podía verle el rostro. Parecía estar de espaldas, pero su presencia era abrumadora. No sé cómo explicarlo, pero sentí un miedo tan profundo que apenas podía moverme. Quise gritarles a mis amigos, pero no me salía la voz. La mujer empezó a girarse lentamente, y aunque no pude verle la cara, supe que no era algo normal. El grito volvió, más fuerte que antes, y fue suficiente para hacerme reaccionar. Solté la lámpara y corrí de regreso al otro lado del río, tropezándome con las piedras y mojándome hasta las rodillas. Joaquín y Luis ya estaban corriendo hacia la casa cuando llegué, y yo los seguí sin mirar atrás. Cuando llegamos a la casa, cerramos la puerta con seguro y nos quedamos en silencio, tratando de entender lo que había pasado. Nadie decía nada, pero todos sabíamos lo que habíamos visto y escuchado. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos en la sala, con las luces encendidas, escuchando el viento afuera, temiendo que el lamento volviera. Al día siguiente, le contamos lo ocurrido a don Julián, un vecino del pueblo que siempre hablaba de cosas paranormales. Nos dijo que había escuchado historias de la Llorona en esa zona, especialmente cerca del río. Según él, esas apariciones no eran comunes, pero cuando sucedían era porque alguien había hecho algo malo o porque el lugar guardaba algún tipo de tragedia. No sé si fue la Llorona o algo más, pero desde esa noche jamás volví al río de noche. Luis vendió su casa unos años después, y aunque nunca volvió a escuchar nada, siempre dijo que algo se había quedado ahí, cerca del agua. Yo, por mi parte, aprendí a no subestimar las historias que se cuentan en los pueblos. A veces, uno no necesita ver para creer, pero cuando lo ves, jamás lo olvidas. He sufrido parálisis del sueño desde que era niño. A lo largo de los años, he tenido experiencias realmente aterradoras, pero la que viví hace un par de días ha sido, sin duda, la peor de todas. Esa mañana me desperté sintiéndome mal. Estuve despierta durante algunas horas, pero al no mejorar, decidí acostarme nuevamente para intentar dormir un poco. Me recosté de lado, dándole la espalda a la puerta de la habitación, en el extremo opuesto de la cama matrimonial que comparto con mi esposo. Mi cuerpo se relajó y me quedé dormida rápidamente. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos lentamente y ver la pared del dormitorio y la puerta cerrada del baño. Intenté moverme, pero no pude. Como he pasado por esto muchas veces, de inmediato supe que estaba en parálisis del sueño. Mentalmente, me repetía que debía concentrarme en mover aunque sea un dedo, un truco que aprendí en internet. Pero a pesar de eso, el miedo ya se había apoderado de mí y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose y cerrándose detrás de mí. Nuestra puerta hace un sonido muy característico, fuerte y distintivo. Mi primer pensamiento fue que mi esposo había entrado a ver cómo estaba y que quizás podría ayudarme a salir de esta pesadilla. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció en un instante. Escuché pasos pesados, corriendo alrededor de la cama, hasta que se detuvieron justo frente a mí. Entonces lo vi. Una figura negra, alta y corpulenta, parada frente a la puerta del baño. Era la misma presencia que he visto en casi todas mis experiencias de parálisis del sueño. Nunca puedo distinguir sus rasgos,
pero siempre está ahí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó sobre mí. Sentí su peso aplastando mi cuerpo, presionando mis costillas con una fuerza insoportable. Aún acostada de lado, con los brazos recogidos y las manos bajo la almohada, cerré los ojos con desesperación e intenté moverme. Fue en ese momento cuando sentí algo mucho peor, unos dientes hundiéndose en mis costillas. No sé cómo describir esa sensación. Era una combinación de presión, dolor y un hormigueo insoportable. Fue una de las cosas más horribles que he sentido en mi vida. Intenté forcejear, gritar, hacer cualquier cosa para escapar, pero mi cuerpo seguía completamente paralizado. No tenía aire, y aunque lo intentara, no podía emitir ni un solo sonido. Podía sentir la boca de aquella cosa mordiéndome en diferentes puntos de mis costillas, como si estuviera probándome. En mi mente, gritaba con todas mis fuerzas, rogando despertar. De repente, me incorporé de golpe en la cama. Mi corazón latía desbocado. Estaba empapada en sudor frío y todavía sentía un hormigueo en el costado izquierdo de mi torso. Miré rápidamente a mi alrededor, pero la habitación estaba completamente vacía. Al levantarme la camiseta para inspeccionar mi piel, vi que no había heridas, pero todo el costado izquierdo de mis costillas estaba enrojecido. He investigado bastante sobre la parálisis del sueño y entiendo la explicación científica detrás de ella, pero despertarme con marcas físicas tras estas experiencias es algo totalmente nuevo para mí. Desde aquella noche, la ansiedad me consume cada vez que llega la hora de dormir. Me cuesta creer que no haya algo maligno detrás de estos ataques nocturnos. Tenía alrededor de 9 o 10 años cuando vi una figura alta y negra con ojos rojos brillantes. Ocurrió en medio de la noche, y esa noche recuerdo particularmente que tuve mucha dificultad para quedarme dormido, algo que simplemente no se sentía bien y no podía explicarlo. Había empezado a dormir solo quizás un mes antes, así que todavía me estaba acostumbrando a eso. Pero esa noche fue diferente. Tenía tanto miedo de nada, miedo incluso de respirar, miedo de sacar la cabeza de debajo de las sábanas. Sentía que me estaban observando. Mi cama estaba en la esquina superior izquierda de la habitación y la puerta de mi dormitorio estaba a 1,20 m a la derecha, por lo que cuando dormía del lado izquierdo me enfrentaba a la puerta. Además, mi habitación estaba justo al lado de la escalera. Debía haber estado despierto durante horas, cerrando los ojos con fuerza, asfixiándome bajo la manta, ralentizando mi respiración y tensando mis músculos, hasta que no pude soportarlo más y saqué la cabeza para tomar aire. Pero en cuanto lo hice, sentí la presencia en la puerta. Me forcé tanto para no abrir los ojos y mirar, pero lo hice de todos modos porque quería confirmar que lo que sentía era solo un sentimiento. Al principio, solo estaba de pie allí y lo único que vi fue una silueta de oscuridad. Podía decir que llevaba un sombrero de copa alta y un abrigo largo, y los bordes de su silueta no eran nítidos, sino borrosos. También era alto, o parecía alto porque la parte superior de su sombrero casi tocaba el marco de la puerta. Pero cuando me enfoqué en su rostro, fue entonces cuando noté los ojos rojos brillantes. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba y todos los vellos de mi cuerpo se erizaban en el momento en que lo vi. No podía moverme, no podía respirar, ni siquiera parpadear. Tenía demasiado miedo de mirarlo y demasiado miedo de apartar la mirada al mismo tiempo. Honestamente, no recuerdo si se fue, pero sé que me desmayé porque no pude recordar nada después.
ni cómo me quedé dormido. Años después, ya en mis 20 y tantos años, de alguna manera recordé este incidente al azar. Decidí buscarlo con las descripciones que aún recordaba de mi infancia y descubrí que tiene un nombre y ha sido visto por muchas otras personas antes también. El hombre del sombrero. Yo tenía como 6 o 7 años. Mi hermana mayor y yo dormíamos en el cuarto de mis padres, en una cama pequeña que pertenecía a nuestro hermano menor. Él estaba durmiendo en medio de mis padres. No recuerdo por qué no dormíamos en nuestro cuarto esa noche, pero creo que teníamos miedo de la oscuridad, como la mayoría de los niños. Nuestro cuarto estaba a unos 60 centímetros del de mis padres y estaba directamente enfrente de su habitación. Vivíamos en uno de esos apartamentos con la cocina y la sala de estar en el primer piso y los dormitorios y el baño en el segundo piso. La cama de mis padres estaba a la izquierda de nosotros y había un pequeño espacio entre ambas camas. Yo estaba lamentablemente en el lado exterior de la cama, junto al espacio. Mi hermana me despierta y sigue diciéndome que mire al final de las camas. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Era uno de esos peluches del gato con sombrero, con una corbata de lazo que se puede jalar. Estaba literalmente caminando hacia nosotros. Era solamente un peluche de algodón, o cualquier material que tuviera dentro, pero definitivamente no era un juguete que pudiera moverse solo. Pensé que solo estaba soñando en ese momento. Me quedé completamente quieta cuando el peluche pasó por la cama de mis padres y llegó al final de nuestra cama. Asomó su cabeza por la esquina y luego empezó a moverse muy rápido hacia mí. Ambas gritamos a todo pulmón y saltamos a la cama de mis padres. Mis padres se despiertan y mi papá está súper enojado. Mi mamá recuerda hasta el día de hoy haberse despertado con ese peluche espantoso del gato con sombrero. Ella dijo que tan pronto lo miró, el peluche cayó inerte al suelo. Mi papá nunca nos creyó, pero mi mamá fue testigo. 3 personas vieron exactamente lo mismo. Así fue como me convertí en creyente, incluso siendo una niña. Sabía que era ilógico que un muñeco de peluche pudiera caminar, y mucho menos moverse en absoluto. Mi nombre es Roberto Martínez, y fui camionero durante más de 30 años. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía cerca de 30. Ahora tengo 62, y aunque lo he relatado muchas veces, la mayoría no me cree. Pero sé lo que vi y lo que viví. Todo comenzó en Monterrey, donde recogí una carga de tubos de acero. Mi destino era Hermosillo, Sonora. Se suponía que debía cargar combustible en una estación cerca de Torreón, pero al llegar, la gasolinera estaba cerrada. Llamé a mi supervisor para avisarle que tenía medio tanque y me dijo que siguiera adelante hasta encontrar otra estación. Así que avancé por la carretera, rodeado solo de desierto. No había nada, ni luces, ni poblados. Cuando me di cuenta de que mi medidor de gasolina estaba casi vacío, tomé la primera desviación que encontré. Era un pequeño pueblo perdido en la nada. Apenas unas cuantas casas viejas, un parque de trailers abandonado y una iglesia con las luces encendidas a lo lejos. Me estacioné y avisé a mi supervisor, quien venía 1 hora detrás de mí. Me dijo que me quedara ahí y que él me pasaría algo de combustible de su camión cuando llegara. Mientras esperaba, noté un conejo rondando mi camión. Saltaba de un lado a otro, pero no se iba. Entonces me dio hambre y vi lo que parecía ser una tiendita de abarrotes unas cuadras adelante. Al bajar del camión, escuché un perro aullar. No era un aullido normal, sino uno de dolor, como si el animal estuviera sufriendo.
Cuando pasé junto a la iglesia, las puertas estaban abiertas y escuché aplausos y murmullos como si estuvieran en misa. Miré dentro y vi solo a un hombre delgado, vestido con ropas viejas, leyendo una Biblia y hablando sobre el infierno. Seguí caminando y al alejarme, los aplausos se intensificaron. Entré a la tienda, que estaba casi vacía, solo algunas latas de comida, papas y agua. Detrás del mostrador, una señora mayor leía un libro, sin siquiera levantar la vista. Le pregunté si eso era todo lo que tenía y por qué el pueblo estaba tan vacío. Con voz apagada, me dijo que la gente se había ido porque la construcción de un proyecto grande se había detenido hace meses. No dijo nada más. Le pagué y salí de la tienda. Al regresar, el perro seguía aullando. Algo me empujó a ver qué estaba pasando, así que caminé hacia donde venía el sonido. Las casas estaban abandonadas, con las ventanas y puertas selladas con tablas. Solo una tenía luz. Me acerqué y vi un patio cercado. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. Un hombre en ropa interior, con una cadena en el cuello, caminando en 4 patas y aullando como un perro. De pronto, alguien salió de la casa y lo pateó brutalmente, gritándole que se callara. El hombre se arrastró hasta una casa para perros y se metió dentro. Me quedé congelado por unos segundos, antes de girar y correr de regreso al camión. Pasé otra vez frente a la iglesia, pero ahora estaba completamente oscura. Solo el eco de los aplausos seguía sonando en la distancia. Al llegar al camión, cerré la puerta y llamé a mi supervisor, rogándole que se apurara. Me preguntó qué salida había tomado, y cuando se la dije, su respuesta me heló la piel. ¿De qué pueblo hablas? Yo ya pasé por ahí y no vi nada. Se tuvo que regresar por mí. Mientras esperaba, el conejo seguía ahí, brincando cerca del camión. Se detuvo, me miró fijamente y en mi cabeza resonó una voz que decía: «Vete de aquí». No sé si fue el cansancio o el miedo, pero subí la ventanilla y esperé sin moverme. 5 minutos después llegó mi supervisor. Pasamos combustible a mi camión y salimos de ahí sin decir una sola palabra. Cuando llegamos a Hermosillo le conté lo que vi. Se rió de mí y dijo que tendría que hacerme una prueba de drogas. Y hasta el día de hoy no quiero volver a saber nada de ese pueblo. Desde pequeño, mi madre me advirtió que nunca cruzara el bosque al caer la noche. Decía que había algo allí, algo que se llevaba a los que se aventuraban demasiado lejos. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustarme, pero una noche descubrí que estaba equivocada. Todo comenzó cuando mi perro, Max, se escapó corriendo hacia el bosque. Lo llamé, pero no regresó. Miré el reloj. Eran casi las 8 de la noche. El sol ya se había ocultado y la luna apenas iluminaba el sendero. Sabía que no debía ir, pero no podía dejar a Max solo. Corrí tras él con una linterna en la mano. A medida que avanzaba, los árboles se cerraban a mi alrededor y el aire se volvía más frío. Escuché un susurro entre las ramas. Me detuve y giré la linterna en todas direcciones, pero no vi a nadie. Seguí caminando y entonces lo escuché de nuevo, una voz diciendo mi nombre: Daniel. Mi piel se erizó, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Tragué saliva y apreté la linterna con más fuerza. De repente vi a Max. Estaba parado en un claro, con el cuerpo rígido y la mirada fija en algo detrás de mí. Me giré lentamente. Mi linterna iluminó una figura alta y delgada.
que estaba entre los árboles. Su piel era grisácea, sus ojos negros como pozos sin fondo, y su boca se extendía en una sonrisa imposible. No podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado por una fuerza invisible. La criatura inclinó la cabeza y dio un paso hacia mí. En ese instante, Max ladró con fuerza y aquello se detuvo. Corrí con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar atrás. Corrimos hasta la salida del bosque, donde finalmente me desplomé, jadeando. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba, pero en la corteza de un árbol cercano, algo había sido grabado con garras largas y afiladas. Volverás. Desde entonces, cada noche, al apagar las luces de mi habitación, siento que algo me observa desde la ventana, algo que espera pacientemente a que, algún día, vuelva al bosque. Soy policía desde hace años, y aunque he vivido situaciones peligrosas y extrañas, hay una noche que quedó grabada en mi memoria para siempre. Una noche que todavía me persigue, especialmente cuando estoy solo, en la oscuridad. Eran mediados de otoño, una noche fría y húmeda. La lluvia había cesado hacía unas horas, pero el aire seguía cargado de humedad, y la niebla cubría las calles del pueblo como una sábana blanca. Mi compañero Andrés y yo estábamos terminando el turno cuando recibimos un aviso por radio. Unidad 12. Se reportan gritos cerca del puente viejo, junto al río. Verifiquen la situación. El puente viejo era un lugar aislado, a las afueras del pueblo. Apenas lo usaba nadie, salvo algún pescador ocasional o jóvenes buscando un lugar para beber. Pero esa noche, algo en la voz de la operadora me hizo sentir un escalofrío. Había una inquietud, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Gritos en el puente? ¿Quién estaría allí a estas horas?, dijo Andrés mientras conducíamos hacia el lugar. Tal vez alguien borracho o algún chico que se cayó al río, respondí, tratando de sonar tranquilo, pero por dentro algo me decía que esto no iba a ser un caso común. Cuando llegamos, el puente estaba envuelto en niebla, las farolas apenas iluminaban el lugar y el sonido del río corriendo bajo nosotros era lo único que se escuchaba. Bajamos de la patrulla y comenzamos a inspeccionar el área con nuestras linternas. ¿Hay alguien aquí?, llamé, pero no hubo respuesta. Caminamos hacia el centro del puente, atentos a cualquier ruido. Fue entonces cuando lo vimos, una figura pequeña, de pie junto al borde del río, bajo el puente. Era una niña. Andrés, ¿la ves?, dije señalando hacia abajo. Andrés asintió y ambos comenzamos a bajar por el sendero que llevaba al río. La niña estaba de espaldas, con un vestido blanco que parecía demasiado liviano para el frío de esa noche. Su cabello caía sobre su rostro y sus pies estaban descalzos, hundidos en el barro. «Hola, pequeña, ¿estás bien? ¿Te perdiste?», pregunté, tratando de no asustarla, pero la niña no respondió ni se movió. Andrés dio un paso adelante. «Estamos aquí para ayudarte. ¿Dónde están tus padres?». Fue entonces cuando la niña giró la cabeza lentamente hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran de un negro profundo, como si no tuvieran fondo. Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la niña comenzó a caminar hacia el río, como si no le importara el agua helada. «Espera, no te acerques más», grité, pero no se detuvo. Andrés corrió tras ella, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la niña simplemente desapareció, sumergiéndose por completo al río. «¿Qué fue eso?»,
exclamó Andrés jadeando. Miré al río, confundido y aterrorizado. El agua seguía fluyendo tranquila, como si nada hubiera pasado. No lo sé, pero no era normal, dije, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Mientras regresábamos al puente, escuchamos algo que nos hizo detenernos en seco. Era una risa infantil, suave, pero llena de algo que no puedo describir. La risa venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Andrés encendió su linterna, desesperado por encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie. De pronto, sentimos que la temperatura bajó aún más. Nuestro aliento se condensaba frente a nosotros y la niebla parecía volverse más densa. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, justo detrás de nosotros. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron sola? Nos giramos al instante, pero no había nadie. Andrés y yo decidimos que ya era suficiente. Subimos al puente y corrimos hacia la patrulla. Antes de entrar al vehículo, eché un último vistazo hacia el río. La niña estaba ahí de nuevo, de pie en la orilla, mirándonos fijamente. Su sonrisa se había desvanecido y ahora su rostro mostraba una expresión de tristeza profunda. Arranqué el motor y salimos de allí tan rápido como pudimos. Ninguno de los dos habló durante el camino de regreso a la estación. Cuando informamos lo ocurrido, nuestros superiores nos miraron con incredulidad. Debe haber sido algún vagabundo o un grupo de chicos jugando una broma, dijeron. Pero Andrés y yo sabíamos que lo que vimos esa noche no era un truco ni una alucinación. Días después, investigué un poco sobre el puente viejo. Descubrí que, hace muchos años, una niña había caído al río mientras jugaba cerca de la orilla. La corriente la arrastró y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, varios testigos afirmaron haber visto a una niña con un vestido blanco cerca del río, especialmente en noches de niebla. Ahora, cada vez que patrullo cerca del puente viejo, no puedo evitar mirar hacia el río, y aunque no la he vuelto a ver, a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar esa risa infantil, suave y perturbadora, mezclándose con el sonido del agua. Cuando tenía unos 12 años, mi papá nos llevó a mí y a mis hermanos al rancho de mi abuelo, en un pueblo de Zacatecas. No era la primera vez que íbamos, pero en esa ocasión nos tocó quedarnos más días porque había una boda en la familia. El rancho estaba alejado del pueblo, rodeado de cerros y con una casa vieja de adobe donde vivía mi abuelo solo. La primera noche pasó sin problema. Nos dormimos temprano porque el viaje nos dejó agotados. Pero la segunda noche, algo extraño empezó a pasar. Yo dormía en un catre al lado de la cama de mis papás, y en la madrugada me despertó un sonido raro. Era como si alguien estuviera caminando afuera, sobre la tierra seca, pero no eran pasos normales. Sonaban pesados, como si alguien arrastrara algo. Pensé que tal vez era mi abuelo revisando el corral, pero cuando me asomé por la ventana, vi que la luz de su cuarto seguía apagada. Me volví a acostar, pero los ruidos siguieron. Lo más raro es que no se escuchaban perros ladrar, y eso sí era extraño, porque mi abuelo tenía varios, y siempre hacían escándalo cuando alguien se acercaba de noche. A la mañana siguiente se lo conté a mi hermano mayor, pero solo se rió. Dijo que seguro había sido el viento o algún animal. Mi abuelo, en cambio, no se rió. Solo me miró serio y dijo: «No le hagas caso, pero no andes afuera de noche». Esa noche intenté dormirme rápido para no pensar en lo que había escuchado, pero fue peor. Como a la 1 de la madrugada, sentí que alguien estaba parado afuera de la ventana.
No lo vi directamente, pero había una sombra, una figura alta, inmóvil. El miedo me paralizó. Ni siquiera respiraba fuerte por miedo a que escucharan. Después de un rato, la sombra se movió. No caminó, no hizo ruido. Simplemente se fue como si estuviera flotando. No dormí nada. Al día siguiente, le conté a mi abuelo lo que vi, y esta vez me llevó al patio sin decir nada. Me señaló el suelo y vi algo que me heló la sangre. Había marcas de pisadas grandes, más grandes que la de cualquier persona de la casa, y lo peor era que no eran huellas normales. Parecían de alguien descalzo, pero con los dedos largos y extraños. Esa misma tarde, mi abuelo hizo algo que nunca había visto. Sacó un manojo de ramas secas y empezó a quemarlas en la entrada de la casa. Luego murmuró unas palabras que no entendí. Mis papás le preguntaron qué estaba haciendo, pero él solo respondió que a veces era mejor no hablar de ciertas cosas. Los días siguientes ya no escuché los pasos, pero la sensación de ser observado no se iba. Me daba miedo hasta salir al corral al tirar la basura. Cuando por fin llegó el día de irnos, mi abuelo se despidió como siempre. Pero antes de que subiéramos al coche, me miró y me dijo en voz baja: si algún día regresas, no camines solo de noche. Años después, cuando ya era más grande, le pregunté a mi papá si alguna vez había sentido algo raro en el rancho. No me quiso decir nada, pero mi mamá, que estaba cerca, respondió sin mirarme: tu abuelo nos dijo que algo lo seguía desde hace años, algo que no era humano. Desde entonces, nunca más volví a ese lugar. Mi nombre es Pedro, y lo que te voy a contar pasó hace muchos años, cuando yo tenía unos 17. Esto ocurrió en el pueblo donde crecí, un lugar pequeño en el estado de Hidalgo, lleno de cerros, ríos y tradiciones. Desde niño había escuchado las historias de La Llorona, como la mayoría de los mexicanos. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, algo que los abuelos inventaban para que no anduviéramos de vagos en la noche. Pero esa vez me di cuenta de que no eran solo leyendas. Era una noche de verano. Mi primo Joaquín, que tenía más o menos mi edad, y yo habíamos quedado de pescar en el río. Nos gustaba ir de noche, porque había menos ruido y era más fácil atrapar buenos peces. Mis papás no querían que saliera tan tarde, pero como era viernes y no tenía escuela al día siguiente, logré convencerlos. Eso sí, me dijeron que no llegara muy tarde. Me llevé una linterna, mi caña de pescar y un machete, porque nunca faltaba que te toparas con alguna culebra o animal en el camino. Joaquín me estaba esperando cerca del sendero que llevaba al río. Nos saludamos y comenzamos a caminar. El agua no quedaba muy lejos del pueblo, tal vez a unos 20 minutos a pie. Durante el trayecto íbamos bromeando, hablando de tonterías, como siempre. El camino estaba tranquilo, solo se escuchaba el sonido de los grillos y nuestras pisadas. Cuando llegamos al río, el agua corría despacio, reflejando la luz de la luna. Era un lugar bonito, pero esa noche había algo en el aire que no se sentía normal. No sé cómo explicarlo, pero había un silencio raro, como si algo estuviera fuera de lugar. Nos sentamos en una orilla y empezamos a pescar. Pasaron unos minutos y Joaquín, que siempre había sido más bromista que yo, empezó a contar historias de miedo. Se burlaba de La Llorona, diciendo que si la escuchábamos, seguro sería una borracha del pueblo gritando. Yo me reí, aunque en el fondo no me hacía mucha gracia. No es que creyera en esas cosas, pero tampoco me gustaba burlarme. Mi abuelo siempre decía que cuando uno se burla de esas cosas, termina atrayéndolas. Habíamos estado ahí tal vez una hora cuando escuché algo. Fue un sonido leve,
como si alguien estuviera caminando entre los arbustos al otro lado del río. Le dije a Joaquín, pero él solo se rió y dijo que seguro era un conejo o algún animal pequeño. Traté de ignorarlo, pero el ruido seguía. Era un crujido, como si algo pesado estuviera moviéndose lentamente. De repente, el aire cambió, se volvió más frío y un escalofrío me recorrió la espalda. Joaquín también lo sintió, porque me miró con una expresión seria, algo que no era común en él. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un lamento, suave pero claro, que venía desde el agua. Era como el llanto de una mujer, pero había algo en ese sonido que me puso la piel de gallina. No era un llanto normal, era algo que te hacía sentir miedo, como si no debieras estar ahí. Joaquín intentó bromear otra vez, diciendo que seguro era el viento, pero su voz temblaba. Yo no dije nada, pero empecé a recoger mis cosas. No quería quedarme más tiempo. Apenas había guardado mi caña, cuando el lamento se escuchó otra vez, esta vez más cerca. Se escuchó claramente, como si viniera desde muy lejos. Nos quedamos congelados. Miré a Joaquín, y su cara estaba completamente pálida. Ambos sabíamos lo que habíamos escuchado. Sin decir una sola palabra, agarramos nuestras cosas y empezamos a caminar de regreso al pueblo. Íbamos rápido, casi corriendo, y el lamento no dejaba de escucharse. Era como si nos siguiera, primero lejos, luego cerca, luego otra vez lejos. No volteamos ni una sola vez, pero podíamos sentir que algo estaba detrás de nosotros. Cuando finalmente llegamos al sendero que daba al pueblo, el sonido se detuvo. Nos detuvimos un momento para recuperar el aliento y sin decir nada, seguimos caminando. Al llegar a mi casa, no le conté nada a mis papás, solo les dije que habíamos terminado temprano. Esa noche no pude dormir, me quedé pensando en lo que había pasado, en ese lamento que parecía venir de otro mundo. Al día siguiente, Joaquín y yo hablamos de lo que habíamos escuchado. Decidimos no contarle a nadie, porque sabíamos que no nos iban a creer, pero desde esa noche nunca volvimos a pescar al río. Cada vez que escucho hablar de la Llorona, me acuerdo de ese lamento y de lo frío que sentí en los huesos. No sé qué fue lo que vimos o escuchamos esa noche, pero te aseguro que no era algo de este mundo. Hace unos 2 años, tuve una experiencia que no he podido dejar atrás. Durante ese tiempo, había tenido varios episodios de parálisis del sueño. Esos momentos espeluznantes en los que te sientes atrapado en tu propio cuerpo, incapaz de moverte, mientras una presencia invisible te rodea. En ocasiones, escuchaba gruñidos bajos, casi animales, que provenían de alguna parte de la oscuridad. Pero esa noche, todo fue diferente. Recuerdo haberme quedado dormido como siempre, pero algo no estaba bien. De repente, sentí que algo me agarraba de las piernas con una fuerza descomunal, como si unas manos invisibles me sujetaran firmemente. No pude moverme, y en un abrir y cerrar de ojos, fui arrancado violentamente de mi cuerpo, como si me estuvieran sacudiendo de forma incontrolable. La habitación comenzó a girar a gran velocidad, como si el mundo entero se hubiera puesto en marcha sin mi permiso. No podía hacer nada para detenerlo. Me sentía como un muñeco de trapo, atrapado en un torbellino de sensaciones, girando, cayendo, siendo sacudido de un lado a otro. Después de lo que pareció una eternidad, logré despertar de golpe, saliendo bruscamente del sueño, sudoroso y con el corazón acelerado. Estaba en mi cama, pero aún sentía el eco de esa fuerza invisible que me había arrastrado. Mi mente no podía dejar de preguntarse,
¿Había sido mi cuerpo astral el que fue sacado? ¿O tal vez solo había sido un sueño extremadamente vívido? Sin embargo, la sensación de que algo me había tocado, de que algo había intervenido en mi descanso, no desapareció. Meses después, tuve una experiencia igualmente aterradora. Me encontraba cayendo, no hacia el suelo, sino hacia un vacío completamente negro. No había sonidos, solo el vacío absoluto. Mis propios quejidos me despertaban, mientras caía sin fin, y el terror instantáneo se apoderaba de mí. No podía moverme, solo caer, mientras mi mente trataba de encontrar una salida. Finalmente desperté, sin entender completamente lo que había sucedido. Soy una persona espiritual, pero no suelo involucrarme en lo oculto, ni en teorías paranormales sin una base racional. Creo en lo que no puedo ver, pero trato de buscar explicaciones más plausibles antes de considerar que algo tiene una conexión paranormal. Actualmente las experiencias de parálisis del sueño cesaron. No hubo más sueños extraños, ni sensaciones de ser arrastrado, pero algo en mí había cambiado. El miedo no se desvaneció por completo, sino que se transformó en una especie de conciencia, como si de alguna manera hubiera tocado algo que no debía, algo que ahora estaba al acecho en las sombras. De vez en cuando, al cerrar los ojos, aún siento la presencia en la habitación, esperando. Esta historia ocurrió hace unos 8 años y todavía de vez en cuando me viene a la cabeza, así que pensé en compartirla. Si has experimentado algo similar a lo que voy a contar, por favor, házmelo saber. Era 2013 y yo, una pequeña de 12 años, estaba acostada en la cama. Probablemente eran alrededor de las 10 de la noche, supongo, porque era cuando normalmente me iba a dormir. Estaba acostada de lado mirando hacia una pared y escuché unos pasos que sonaban bastante cerca de mí. No le di importancia, porque pensé que tal vez era mi hermana o alguien yendo al baño. Lo que recuerdo es que los pasos eran muy lentos, lo cual me pareció raro. Los pasos se detuvieron, pero no escuché que se abriera la puerta del baño, y sé que la habría oído, porque está justo enfrente de mi habitación. Después de un rato mirando hacia la pared, decidí girarme hacia el otro lado, lo que significaba que ahora estaría mirando hacia el resto de la habitación. Cuando me di la vuelta, me quedé sin aliento y congelada. No podía moverme en absoluto y estaba aguantando la respiración. Nunca olvidaré lo que vi. Era un hombre alto, vestido con un largo abrigo negro y un gran sombrero. El hombre era muy alto, y sé que esto puede sonar raro, pero era más oscuro que la oscuridad total que envolvía mi habitación. Estaba de pie en la esquina más alejada de mi habitación, mirándome fijamente. No se movía en absoluto, y yo tampoco. No sé cuánto tiempo estuve congelada, mirándolo y aguantando la respiración. Podría haber sido solo un minuto, pero se sintió como una eternidad. No puedo describir el terror que sentí al verlo de pie allí. Ni siquiera recuerdo lo que pensaba en ese momento. Me desperté por la mañana. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormida o haber exhalado. Simplemente me desperté. Algunos de ustedes pueden estar pensando, eso probablemente fue un sueño, tal vez incluso parálisis del sueño. Yo también lo pensaría si no fuera por las 2 grandes huellas en la alfombra, justo donde lo vi parado la noche anterior. Tomé una foto de las huellas, pero lamentablemente la foto se ha perdido. He buscado por todas partes y no la encuentro, así que tendrán que creerme. Le conté a mi hermana sobre lo que había experimentado esa mañana, y ella me dijo, ¿alguna vez has oído hablar del hombre del sombrero? Le dije que no,
y ella me explicó quién era. Después de investigar un poco, descubrí que hay algunas personas que también han visto a este hombre, y ellos también dicen que no hace nada, solo los observa. Han pasado 8 años y no lo he vuelto a ver. Tal vez todo fue solo mi imaginación, pero se sintió tan real. Me negué a dormir en mi habitación durante años después de eso, porque tenía miedo volver a verlo. Afortunadamente, nunca lo hice y espero no volver a verlo. Soy una persona escéptica de las muñecas malditas, pero me llama mucho la atención ese tema y quise comprobar que de verdad existían. Así que compré 2 muñecas, una de ellas sospechosa de estar maldita. Las conseguí hace unos 20 o 30 días y las coloqué en la parte superior de mi nevera. El dueño anterior dijo que no sabía cuál estaba maldita, ya que las consiguió al mismo tiempo en una tienda online. El objetivo, como escéptica de las muñecas malditas, es ver si algo sucede e investigar un poco. No pasó nada hasta hoy. Llegué a casa del trabajo y me estaba cambiando cuando mi esposo me llamó a la cocina para que mirara algo. Entré y él estaba mirando hacia las muñecas. Fue cuando noté que la muñeca rusa estaba girada hacia un lado. Me preguntó si yo había hecho eso. Dije que no. Él dijo lo mismo. Ahora, podrías estar pensando, bueno, están sobre la nevera, entonces abrir y cerrar la nevera probablemente las movió. No, la otra muñeca no se ha movido, ni 1 milímetro. Ambas muñecas estaban firmemente sobre sus bases. Sin embargo, la muñeca rusa se había girado considerablemente. Mi esposo enderezó la muñeca rusa y supusimos que esperaríamos a ver si se movía de nuevo. No pasaron ni 10 minutos después de que la movió y mi alarma de fuego comenzó a sonar. He vivido aquí desde enero y la alarma nunca había pitado. Nunca había hecho ningún sonido en absoluto, pero estaba sonando, avisando que supuestamente hay humo en la sala. Revisamos todo, cambiamos las baterías, nos aseguramos de que la estufa estuviera apagada y no había humo. No vapeamos ni fumamos cigarrillos. Nadie se había duchado recientemente y no estaba cocinando. También revisé la alarma por si había arañas, porque leí que pueden causar falsas alarmas. Volvió a sonar 2 veces después de que la pusimos de nuevo, pero ha estado en silencio desde entonces. Así que esta parte es una coincidencia extraña. Me doy cuenta mientras escribo esto que desde que las conseguí no he podido dormir. No puedo entender por qué, pero simplemente no puedo dormir antes de las 4 a.m., lo cual no es nada típico de mí. También he tenido algunas pesadillas realmente malas, como que un oso ataca a mi madre. Mi esposo también ha dicho que parezco más irritada con él de lo habitual, y todo eso es lo opuesto de cómo estábamos antes de que las consiguiera. Aún no sé si todo esto es ocasionado por la muñeca, o si son simples coincidencias. Era una noche tranquila, y el sonido del motor de mi camión rugía suavemente mientras cruzaba una de las rutas más solitarias del país. Mi nombre es Javier, y desde hace años he sido trailero. He recorrido muchas carreteras, pero lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y la luna brillaba intensamente, iluminando la carretera y los campos a ambos lados. Había decidido tomar un atajo por una ruta menos transitada, una recomendación que me habían dado un par de colegas. Es más rápida, dijeron, aunque hay que tener cuidado. La gente asegura que es un lugar raro. Al principio, todo parecía normal. La radio sonaba y los kilómetros pasaban rápidamente. Sin embargo,
A medida que avanzaba, noté que el ambiente se tornaba más opresivo. La soledad de la carretera era abrumadora y el silencio se sentía pesado. A mi alrededor solo había la oscuridad, interrumpida de vez en cuando por las luces del camión. De repente, escuché un ruido extraño, como si algo estuviera golpeando el remolque. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se repitió. Era una especie de golpe seco que me hizo mirar por los espejos laterales. No había nada, solo la carretera vacía y el campo oscuro. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Pasaron unos minutos cuando volví a escuchar el golpe, esta vez más fuerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré de nuevo por los espejos y aunque no vi nada, sentí un escalofrío. No era solo el sonido, había algo en el aire, una especie de tensión. Decidí parar en una área de descanso. Salí del camión y caminé un poco, tratando de despejar mi mente. El viento soplaba suavemente y el silencio era casi absoluto. Entonces vi algo a lo lejos, entre los árboles que bordeaban la carretera. Una figura oscura se movía rápidamente entre las sombras. No podía distinguir bien qué era, pero sentí que no estaba solo. Regresé al camión y cerré la puerta, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Arranqué el motor y seguí mi camino, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Mientras manejaba, intenté mantener la calma, pero el ruido volvió, esta vez más insistente, como si alguien estuviera golpeando el remolque con fuerza. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Aceleré, buscando salir de ese lugar que se sentía tan amenazante. A medida que avanzaba, la figura oscura se hizo más presente en mi mente. No sabía si era real o producto de mi ansiedad, pero cada vez que miraba hacia los lados, la veía en mi mente, corriendo junto a mí. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear. El motor hizo un ruido extraño y por un momento temí que se detuviera. Me detuve en seco, tratando de calmarme. La figura oscura ya no estaba, pero el silencio era aún más inquietante. Decidí que lo mejor era volver a ponerme en marcha. Al dar la vuelta, me di cuenta de que había pasado un cruce que no recordaba. Algo no estaba bien. Miré a mi alrededor y vi una señal desgastada que indicaba que estaba en un camino equivocado. Había tomado un atajo, pero ahora estaba perdido. La noche se tornó más oscura y el frío empezó a calar en mis huesos. Mientras trataba de orientarme, volví a escuchar el golpe. Esta vez más cerca. Era como si algo o alguien estuviera intentando hacerme parar. Aceleré aún más, la adrenalina corriendo por mis venas. Finalmente, vi luces a lo lejos. Era un pequeño pueblo. Mi corazón se llenó de alivio. Aceleré hacia las luces, pero antes de llegar, el motor comenzó a fallar. El camión se detuvo abruptamente y por un momento quedé en silencio absoluto. Las luces del pueblo se apagaron y el miedo volvió a invadirme. Sin saber qué hacer, decidí salir del camión. Caminé hacia el pueblo, pero al llegar, no había nadie. Las calles estaban desiertas y un silencio inquietante llenaba el aire. Sentí que alguien me miraba, pero no podía ver a nadie. Regresé a mi camión, decidido a salir de ese lugar. Al encender el motor, noté que el golpe había cesado. Sin embargo, mientras avanzaba, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en ese pueblo, algo que había estado esperándome. Esa experiencia me dejó una marca. Nunca volví a tomar esa ruta.
y cada vez que paso por un lugar solitario, el recuerdo de aquella noche me pone la piel de gallina. La carretera puede ser un lugar seguro o un sendero lleno de misterio, y a veces es mejor no explorar más de lo necesario. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like para más historias. Si tienes una experiencia que quieras compartir, mándamela por Instagram o por correo electrónico para que puedas formar parte del próximo video.